அழித்திடவும் நொறுக்கிடவும் விரட்டிடவும் நீ ஆழ்வாய், கரைத்திடும். La juventud eterna. Discurso de su santidad, Baba Mujahidin. Amén. Oh Dios, tú eres la paz. Concédenos la paz con tu gracia. Amén. Oh Dios, tú eres gracia sin límites, y amor incomparable, tú nos das la riqueza inagotable de la gracia, tú eres nuestro Padre. ¿Cómo podremos alabarte? Tú que no tienes igual, tú que no puedes compararse con ningún ejemplo visible. ¿Cómo podemos alabarte? Tú eres el amor y la gracia sin límites. Oh Dios, tú aceptas el amor como amor, sin aceptar la alabanza como alabanza. ¿Cómo podemos corresponder a tu amor y tu compasión, oh Dios? ¿Qué podemos hacer a cambio de tu amor, tu deber, y tus acciones, emprendidas sin el menor apego o parcialidad? Alá, exaltado sea tu nombre. Oh Dios, tú llenas cada corazón completamente. No importa cuánto tomemos, tú no disminuyes ni por una sola gota. Oh Dios, tú eres el océano del amor, el océano de la riqueza, y la gracia, el océano de las buenas acciones, buenas cualidades y deberes, aspecto tras aspecto, cada uno infinito e ilimitado. Aunque cada creación llene de ti el recipiente de su corazón, tus cualidades, acciones, bondad, compasión y virtud permanecen llenas para siempre, no disminuyen ni una sola gota. Todopoderoso, siempre completo en su deber, y la Lahu, tú eres Dios, aquel que está solo, que no tiene hambre, que nunca nació, que no tiene enfermedad, ni deseo, ni ilusión, ni mente, ni confusión. Aquel que es vida dentro de toda vida, cumpliendo su deber con cada vida en su creación. Oh Rab mío, Señor mío, poderoso y puro, tú eres mi Creador, aquel que es la perfección completa. Padre mío, ¿con qué lengua podemos alabarte? ¿Podrá esta lengua ser alguna vez suficiente? Dios mío, que tú nos bendigas, con la forma plena y perfecta de adorarte. Amén. Mis muy preciosos hijos, luces enjolladas de mis ojos, nacidos conmigo, como el cuerpo dentro de mi cuerpo, como la vida dentro de mi vida, mis preciosos hijos, que son la luz de mis ojos, mis muy preciosos hijos, que me consuelan como el corazón dentro de mi corazón, mis amorosos hijos, que son la única vida verdadera, entre las 6 clases de vidas en la creación de Dios. Mis preciosos hijos, que Dios nos proteja y nos sostenga. Amén. Que Dios nos proteja, disipe nuestra oscuridad interior, y nos llene de la luz resplandeciente de su gracia. Amén. Que Él nos bendiga con la plenitud de sus cualidades y acciones, que no tienen comparación ni igual. Amén. Mis preciosos hijos, hablemos más sobre el lenguaje y las cualidades del niño. Mis preciosos hijos, cuando un bebé sale de su madre, grita, Amma, Amma. Ese sonido alegra el corazón de la madre, y trae alegría a todos los que están cerca. No es un sonido que hace que todos quieran levantar al niño, y besarlo. No es un sonido que hace feliz a todo el mundo. ¿Hace llorar a la gente? Por supuesto que no. De hecho, ese mismo sonido lo emiten las ovejas, las vacas y muchos otros animales. No importa en qué idioma se hable, ese sonido trae frescura, consuelo y alegría al corazón. Aunque una madre sufra, y grite de dolor y tormento, aunque esté a punto de morir al dar a luz, en cuanto oye el sonido del llanto del bebé, se tranquiliza, olvida todo su dolor, y su corazón se reconforta. En cuanto oye ese sonido, levanta al niño contra su corazón, lo abraza y lo besa. Del mismo modo, Dios es nuestro Padre y nuestra Madre.
Cuánto dolor sufre para liberarnos de este mundo de ignorancia, de este mundo de pecado, de este mundo de karma, de este mundo de ira. Tiene que soportar una carga tan pesada. De hecho, Él lleva todas nuestras cargas por nosotros, y comparte todo nuestro sufrimiento y tormento en este mundo. Él comparte nuestro dolor, y sufre la carga de llevarnos. Cuando salimos de este mundo de los 5 elementos, este mundo de deseo, mente, karma, ira, celos y arrogancia, que intentan tragarnos, si decimos Amá, oh Padre mío, Dios mío, ese sonido le tranquiliza inmediatamente. Trae frescura y consuelo, no solo a Dios, nuestro Padre, sino también a todas las criaturas vivientes. Quieren estrecharnos contra sus corazones, besarnos y abrazarnos. Aunque hayamos cometido tantas faltas, tantos pecados, y causado tanto sufrimiento, aunque vivamos olvidando a nuestro Padre que es Dios, aunque despreciemos a Dios, aunque neguemos la existencia de Dios, aunque regañemos a Dios, ved cuán tolerante es Él. Él sigue cumpliendo con su deber, hagamos lo que hagamos. Aunque nuestros padres nos olviden, Dios viene a ayudarnos, y a protegernos estemos donde estemos. Debemos comprender cómo Dios nos protege. Si lo entendemos, sabremos cómo Él vive con nosotros, siempre ayudándonos y protegiéndonos, y nos daremos cuenta de nosotros mismos y de Él. Mis preciosos hijos, un niño recién nacido habla tantos idiomas, pero no lo entienden ni su madre ni su padre, ni siquiera los que son profundamente eruditos. Los pequeños hablan millones de idiomas, el idioma de la grulla, del perro, del gato, del mono, y los idiomas del hombre. Sin embargo, los únicos que pueden entenderlos son los otros bebés. En el primer año y medio de vida, un bebé recorre toda la gama de lenguas y sonidos. El mono está dentro, el hombre está dentro, el mundo entero está dentro del bebé. Habla el lenguaje de los genios, las hadas, los ángeles, los ñanis o sabios, y el lenguaje de Dios. Habla todos los idiomas, incluso el susurro de la hormiga, el zumbido del mosquito, y el zumbido de las abejas. El bebé habla todos los idiomas y es amigo de todas las criaturas, los pájaros son sus amigos, y juega alegremente con ellos, incluso, la serpiente es su amiga. Este lenguaje universal hace que el bebé sea amigo de todos. No tiene prejuicios, y no hace distinciones de color, o de lo que sea. No importa a dónde llevemos a un bebé, él conoce el lenguaje de Dios. Puede que los demás no lo entiendan, pero Dios sí. Dios oye la voz del bebé, y toda voz que flota en el viento es comprendida por el bebé. La unidad comprende, la compasión comprende, el niño comprende, y todos los demás seres comprenden estos lenguajes. Solo el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque el hombre ha cambiado. El hombre ha olvidado el lenguaje que los demás no han olvidado. Si se juntan dos bebés, se hablan, hacen algún tipo de ruido, se entienden y se hacen amigos. No importa de qué parte del mundo vengan, los dos empezarán a jugar juntos. Se hacen amigos independientemente del color que tengan. Trae a un bebé del este y déjalo con un bebé del oeste, y hablarán en su lengua común, trae a otro bebé del norte o del sur, y hablarán su lengua común. El bebé entiende todos los idiomas posibles, porque entiende la unidad, la paz, la felicidad y la alegría. Ese lenguaje solo lo entiende el bebé. No habla las lenguas temporales del mundo, que han aprendido los seres humanos, sino que conoce todas las lenguas originales, y habla con alegría y felicidad, sin pena ni sufrimiento. Todas sus lenguas aportan unidad y felicidad, y el bebé vive y disfruta de esa unidad. Como el bebé conoce la lengua de todos los seres vivos,
puede hablar con cualquier ser vivo que se le acerque. El bebé tiene incluso un lenguaje para conversar con Dios. Aunque hayamos aprendido todos los idiomas del mundo, si queremos conversar con Dios, debemos convertirnos en un bebé, y aprender ese idioma original, las palabras originales, la unidad, la paz y la igualdad originales, el idioma que hablábamos cuando nacimos, el idioma que el mundo no puede reconocer. Podemos hablar a Dios con este lenguaje, pero nuestras madres y padres no lo entenderán, las religiones, los prejuicios raciales, las filosofías, las escrituras y la literatura no lo comprenderán. Ese lenguaje no será comprendido por ningún conocimiento que se haya nutrido en el mundo. El mundo nos mirará como soñadores ciegos, que no pueden describir lo que ven. El lenguaje que hablamos cuando éramos bebés, solo lo entiende nuestro Padre que es Dios, y aquellos que viven en paz e igualdad. Cuando hablamos este lenguaje, cuando descubrimos esa igualdad, esa paz, esa justicia, esa unidad, y ese estado exaltado, cuando somos como bebés, cuando vivimos como niños pequeños, y nos comportamos como niños pequeños, ¿qué encontramos? Encontramos paz y tranquilidad, encontramos la unidad, y el amor que abarca a todos. Podemos tambalearnos, y caernos mientras nos abrazamos, pero lo haremos en unidad y amor. Esta es la cualidad de nuestro juego, como hijos de Dios, jugamos con Él, y Él entiende nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar y nuestra sabiduría. Este es el lenguaje que podemos utilizar para conversar con Dios, nuestro Padre. Estas son las cualidades que debemos tener para vivir en su reino. Este es su lenguaje, estas son sus cualidades, y este es el estado en el que Él vive. Debemos adquirir ese estado en este mundo. Debemos abrazar todas las vidas, como nuestra propia vida, y cuidar de cada criatura viviente, como nos cuidamos a nosotros mismos, como hace el bebé, que da parte de su comida a otro niño, o incluso se quita comida de su propia boca, para dársela a otro. Así como los bebés viven con estas cualidades en ese estado, nosotros también podemos vivir con nuestro Padre, si tenemos estas cualidades. Este es el lenguaje que Él comprende, este es el amor que Él entiende, esta es la justicia y el juicio que Él conoce. Si tenemos estas cualidades, entenderemos el lenguaje que necesitamos para conversar con Él. Mis preciosos hijos, eso es lo que llamamos ser un bebé, ser un niño pequeño. Mis preciosos hijos, debemos aprender este lenguaje, y adquirir las buenas cualidades y la felicidad de este lenguaje. Debemos comprender la claridad, el significado y la paz de esta lengua. Mis preciosos hijos, el estado que llamamos infancia, es un estado en el que intentamos alcanzar el estado de Dios, intentamos aprender todo de Dios, adquirir las cualidades de Dios, ser uno con Dios y conocernos a nosotros mismos. Debemos seguir siendo estudiantes, siempre aprendiendo. Mientras sigamos siendo estudiantes, estaremos preparados para aprender. Mientras vivamos en paz, felicidad y unidad, mientras vivamos como una sola raza, mientras vivamos en armonía y unidad, podremos llamarnos pequeños bebés. El sentimiento de yo nos habrá abandonado, el ego se habrá ido, el egoísmo se habrá ido, y cualquier sentido de diferencia o prejuicio se habrá ido. La vanidad se habrá ido, la ira se habrá ido, el odio se habrá ido, la prisa se habrá ido, y el sentido de mi raza, tu raza, mi religión, y tu religión se habrá ido. Desaparecerá el sentimiento de que mi lengua y mi escritura son diferentes de las tuyas. Al igual que ese pequeño bebé habla todas las lenguas en unidad, nosotros debemos convertirnos en estudiantes, e intentar comprender el significado de todas las lenguas que hemos hablado antes. Debemos comprender la verdad y la unidad de esa lengua,
la igualdad y la felicidad que percibimos en ella. Debemos extraer el significado y la explicación de todo lo que dijimos durante ese tiempo. Mis preciosos hijos, si nos convertimos en estudiantes, desechando nuestro egoísmo, nuestro orgullo y vanidad, nuestra ira, la discriminación entre lenguas, y todas las cosas temporales que aprendimos, entonces podremos empezar a aprender de verdad. Mientras sigamos siendo estudiantes, nunca envejeceremos. Mientras estemos preparados para aprender, nos mantendremos jóvenes, sin envejecer nunca. Pero en el momento en que decimos, he estudiado y sé, empezamos a envejecer. En cuanto dejamos de ser estudiantes, empezamos a envejecer. En el momento en que nos dejamos alabar como una persona importante, envejecemos. En el momento en que nos envanecemos y nos enorgullecemos, no permitimos seguir aprendiendo. En el momento en que nos convertimos en maestros en lugar de estudiantes, envejecemos. En el momento en que nos convertimos en un swami, nuestro aprendizaje ha terminado. Envejecemos, aparece el ángel de la muerte, y tenemos que enfrentarnos al día del juicio. En el momento en que dejamos de ser estudiantes, envejecemos, el tiempo pasa, nuestra inteligencia desaparece, todos los beneficios de nuestra vida se retiran, y nos queda enfrentarnos a nuestro día del juicio. Mis queridos hijos, si podemos permanecer como estudiantes, permaneceremos eternamente jóvenes, en el estado de un bebé. Hablaremos como un bebé, y creceremos bajo la protección de Dios, nuestro Padre. Dios nos levantará, nos abrazará y nos hablará. Él entiende ese lenguaje, Él entiende ese amor, y Él nos alimentará con la leche de su amor. Mientras sigamos aprendiendo, podremos habitar en la presencia de Dios y estar con Él. Viviremos en su presencia, y será su deber criarnos. Pero en el momento en que nos convertimos en un maestro, un loable, un erudito, un gurú, o un swami, perdemos la protección de Dios. Entonces, ¿qué? Lo único que nos queda es el ángel de la muerte, y Satanás en lugar de Dios. Después solo nos queda el infierno, solo maya, vanidad, orgullo, ira, egoísmo, todas las alabanzas y dudas del mundo, toda la traición, el engaño, la superchería, y la hipocresía, de decir cosas que no sentimos. Nos quedamos con estas cualidades, en el momento en que dejamos de aprender. Esto es el infierno. Si dejamos de aprender, toda la pasión, la ira, la tacañería, la envidia, la avaricia, el fanatismo, la arrogancia, el karma, maya, los intoxicantes, la lujuria, el asesinato, el robo, y la falsedad que se fueron mientras aprendíamos, volverán para adherirse a nosotros de nuevo. El infierno volverá a nosotros y envejeceremos. El ángel de la muerte seguramente nos seguirá, y nuestras vidas se verterán como aceite sobre los fuegos del infierno. Sin embargo, mis preciosos hijos, mientras seamos bebés, mientras estemos preparados para aprender, hablamos todos los idiomas, comprendemos todos los idiomas, y somos capaces de consolar todas las vidas. Somos capaces de conversar con cada vida, con los gorriones y todos los pájaros, con el ganado y las cabras, con las serpientes y los escorpiones. Podemos hablar con todas las creaciones de Dios. En cuanto vean estas buenas cualidades, el amor de Dios y sus acciones, en cuanto vean esa felicidad, todas las criaturas se inclinarán en obediencia. Los pájaros y los animales se inclinarán, y nos amarán y vendrán a jugar sin miedo. Debemos darnos cuenta de que es en este estado en el que podemos vivir con Dios, y que es la verdad la que entiende el lenguaje del bebé. Solo si somos como bebés permaneceremos jóvenes. Debemos darnos cuenta de esto y pensar en ello.
Por mucho que estudiemos, debemos proponernos seguir aprendiendo. Debemos querer vivir con nuestro Padre, y ser uno con nuestro Padre. Debemos amar todas las vidas como si fueran nuestras, amar a nuestro prójimo, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y consolar y mostrar compasión a toda criatura viviente. Cuando estas cualidades entren en nosotros, Dios entenderá nuestro lenguaje. Oirá nuestros sonidos y comprenderá nuestra habla, nuestra sabiduría, nuestro amor, nuestra unidad y nuestra paz. Mis preciosos hijos, la juventud es ser un estudiante, la juventud es aprender, es un estado de paz e igualdad, un estado en el que podemos ser uno con nuestro Padre, y vivir con Él. La juventud es un estado en el que Dios, que es nuestro Padre y nuestra Madre, nunca nos abandona, un estado donde Él nos protege y nos cuida. Si tan solo pudiéramos pensar en esto, mis preciosísimos hijos, y tratar de vivir en este estado, comprendiendo lo que significa este lenguaje. Debemos tratar de entender y hablar ese lenguaje. Entonces Dios comprenderá. Ese es el estado del bebé, el estado del estudiante. Debemos ser bebés eternos, y aprender el lenguaje del cielo, los secretos del cielo, los secretos de Dios, las cualidades de Dios, sus acciones, y la riqueza de su gracia. Debemos aprender el misterio que es de Dios. Debemos aprender cada aspecto de sus cualidades y deberes, todo sobre Él, todo lo que hace. Dios habla todos los idiomas, y alimenta a cada una de sus creaciones según sus necesidades. Habla a cada vida y a cada creación. Nosotros también debemos aprender a hablar ese idioma. Pero cuando lo hagamos, el mundo no lo entenderá. Las personas con prejuicios raciales o de color, y las personas con prejuicios religiosos, no lo entenderán. Este lenguaje no es comprendido por el mundo, ni por las instituciones mundanas. Dirán, no sabemos qué balbucea este bebé. Habla de forma ininteligible, pero no importa, mostrémosle nuestro amor, démosle palmaditas en la cabeza y sigamos adelante. Podemos estar seguros de que el lenguaje que utilicemos para hablar con Dios no será entendido por el mundo. Nuestro actual estado de ignorancia, pasión y arrogancia no entenderá ese lenguaje. Nuestra envidia, nuestros prejuicios raciales y de color, nuestro fanatismo, y los conocimientos que hemos adquirido en los libros, no lo entenderán. Solo cuando nos convirtamos en bebés, y sigamos aprendiendo lo entenderemos. Esta es la manera de adquirir la juventud eterna. Si permanecemos como bebés y seguimos aprendiendo, viviremos en presencia de Dios, nuestro Padre. Si intentamos llegar a ser sabios, viviremos con nuestro Padre y nunca le dejaremos, nunca necesitaremos despedirnos. Entonces podremos hablar con nuestro Padre, entenderemos su lenguaje y Él nos dará sus mandamientos. Sin embargo, mis amados hijos, si decimos, soy grande, o estos son míos, si decimos con orgullo, he estudiado, soy un líder, tengo estatus e influencia, he llegado a gobernar el mundo. Así, alabándonos a nosotros mismos, nos separamos de Dios, dejamos a nuestro Padre y vamos al infierno. Mientras permanecemos con Él, somos un bebé y un estudiante, tenemos paciencia, igualdad, paz y tolerancia. Pero si salimos de ese estado, pasamos a la división, la duda, las sospechas, el deseo de Satanás, y las payasadas y travesuras de la mente mono. Estamos fascinados por el despliegue hipnótico de maya o ilusión. Es una época de oscuridad, en la que deseamos la tierra, el oro, y los placeres sensuales, y estamos divididos de Dios, nuestro Padre. Debemos trabajar duro para permanecer con Él, para ser niños pequeños, dispuestos a aprender, dispuestos a preguntar a nuestro Padre, dispuestos a aprender su lenguaje.
Mis muy preciosos hijos, luces enjolladas de mis ojos, que son la vida dentro de mi vida, debemos pensar en esto. Estamos desperdiciando nuestras vidas. ¿No deberíamos ser siempre como bebés? ¿No deberíamos permanecer siempre con nuestro Padre? ¿No deberíamos permanecer con nuestro Padre, sin dejarle nunca? El único momento en que tenemos felicidad es cuando estamos con Él. Cuando tenemos entendimiento, tenemos unidad y paz. Tanto si hay alegría como si hay tristeza, vivimos felices, y en armonía con todo el mundo, hablando y comprendiendo todos los idiomas, dándonos cuenta de todo. Esa época de la infancia es la eterna juventud, es cuando tenemos esa belleza del corazón y del cuerpo, esa belleza del rostro, la belleza de la sabiduría, y la belleza de la unidad, y todos nos levantan para abrazarnos con amor. No debemos perder nuestra juventud, y transformarnos en una vejez de vanidad, orgullo y cualidades que no son de Dios. Eso es la vejez, las cualidades de Satanás, un rostro negro y oscuro, un rostro que habla con envidia y celos, y revela las cualidades del perro del deseo, y del mono que nos hace decir lo que no sentimos por dentro. Es un corazón duro, negro, de granito, y sin compasión, plagado de agujeros donde viven serpientes. Dios no habita en un lugar donde hay tanta oscuridad. Las cualidades de Dios son como las del bebé, pero las cualidades de Satanás son las del orgullo. Las cualidades de Dios, su lenguaje y su discurso traen consuelo y paz, y muestran compasión por todos. Su lenguaje es el lenguaje del amor, de la gracia y de la unidad, el lenguaje que habla a todas las creaciones, que juega con todos y los hace felices. Este es el amor de Dios. El amor de Satanás es discriminación, diferencias, asesinatos, separaciones, soy más grande que tú, deseo de alabanza, traición, venganza, las cualidades del león, del tigre y del oso, matarse unos a otros, comerse otra vida. Estas fuerzas divisorias que atacan y hieren a los demás, estas cualidades del infierno que despedazan a los demás y se los comen, estas cualidades del fuego que lo queman todo, estas son las cualidades de Satanás, las cualidades que apuntan al envejecimiento, que apunta a la muerte y arder en el infierno. Estas son las cualidades que nos separan de Dios. Mis queridos hijos, pensemos en esta separación de nuestro Padre. El secreto para no separarnos de nuestro Padre es seguir siendo un estudiante, un bebé que conoce todas las lenguas. Los que se hacen mayores se separan de ese lenguaje, de esas buenas cualidades, y de su Padre, se han ido al infierno. Debemos darnos cuenta de que hay infinitos secretos que aprender, sobre nuestro Padre, sobre su amor sin límites, y sobre la riqueza infinita e inagotable de su gracia. Su misterio está mucho más allá de nuestra sabiduría. Hay tanto que aprender, tanto que investigar dentro de su misterio, su riqueza, su gracia, sus infinitos deberes, y la alegría de esos deberes. Hay tanto que ver y aprender. Para aprender todo esto debemos ser estudiantes, debemos seguir aprendiendo, debemos permanecer como bebés. A medida que nos hacemos jóvenes y nos mantenemos jóvenes, adquirimos esa belleza, y a medida que seguimos aprendiendo, el amor de nuestro Padre crece dentro de nosotros. A medida que ese amor crece, Él nos abraza más y más. A medida que nos abraza más de su luz se derrama en nosotros, y a medida que esa luz se derrama en nosotros, la oscuridad retrocede, y recibimos el amor de toda creación. Debemos pensar en esto. Hijos preciosos, luces enjolladas de mis ojos, sigan siempre tratando de recobrar esa eterna juventud, para que puedan aprender de Dios, nuestro Padre. Él conoce y comprende tu lenguaje. Aprende esa lengua que es la de vuestro Padre,
entonces le comprenderás. Permanezcamos eternamente jóvenes, a través de esa lengua común, y no dejemos nunca a nuestro Padre. El mundo no lo entenderá, ni siquiera nuestro propio Padre, y nuestra propia Madre lo entenderán. Nadie, excepto Dios, comprenderá ese lenguaje, ese secreto, el secreto de tus oraciones, el secreto de tu aprendizaje, el secreto de la riqueza de su gracia, de la unidad, de la paz, de la igualdad, el secreto de tu vida, el secreto de tu Padre, el secreto de no perecer nunca, de no morir nunca, de no tener nacimiento, ni muerte, el secreto de la eterna juventud. Estos son los secretos que aprenderás si eres eternamente un estudiante. Son secretos que nadie más conoce. Mis muy queridos hijos, si quieren alcanzar ese estado de paz y tranquilidad, deben aprender el lenguaje de Dios, vuestro Padre. Solo lo entenderá, los demás no. Deja que el mundo conserve sus libros, sus lenguas y separaciones. Dios no entiende los idiomas que usa el mundo. El lenguaje hablado por una persona no es entendido por la siguiente, así es el mundo. Solo Satanás puede dar sentido a estas lenguas divisorias, pero lo que dice un verdadero estudiante, lo entiende Dios. Cada niño debe pensar en esto. Mis muy preciosos hijos, luces enjolladas de mis ojos, si hacemos esto como bebés, si reflexionamos sobre esto como bebés, alcanzaremos el beneficio de este nacimiento, la juventud eterna, la paz y la igualdad. Cada niño, por favor, piense en esto. Así como se extrae la electricidad del agua, así como respiramos un diminuto átomo magnético, del aire que sustenta la vida, así como descubrimos gemas preciosas enterradas en la tierra, así como tomamos la luz del sol, y extraemos la frescura de la luna a través del éter, debemos desechar la oscuridad de nuestros deseos, y extraer ese diminuto átomo de la gracia, y la riqueza de Dios. Así como extraemos la esencia de los 5 elementos, tierra, fuego, agua, aire y éter, debemos extraer la paz del cuerpo, la compasión de Dios, y el aprendizaje de su misterio. Esta es la forma de comprender con sabiduría, la forma de desarrollar la sabiduría, que extrae la esencia de cada cosa. Debemos utilizar la sabiduría que tenemos, para comprender cada cosa, extraer su esencia, y aprender de ella. Debemos aprender, mis preciosos hijos. Debemos tomar la comprensión necesaria de cada libro que leemos. Debemos tomar el punto de cada letra que miramos. Debemos extraer la esencia de todo lo que vemos, del mismo modo que extraemos, y utilizamos la esencia de la medicina que podamos tomar. Aunque estemos enfermos, debemos desechar el dolor, y tomar solo paz y comprensión. De la misma manera, mis preciosos hijos, un pequeño bebé solo capta el punto. Asimismo, de todo lo que vemos, debemos captar ese punto de las cualidades de Dios, extrayendo solo el punto, y desechando todo lo demás. Así como no somos capaces de entender lo que dice un bebé, el mundo no entiende lo que dice Dios. Solo los que tienen la edad adecuada pueden hacerlo. Cuando un bebé habla, Dios oye, y cuando Dios habla, el bebé entiende. Debemos desarrollar ese amor abrazador, esa tranquilidad que no tiene egoísmo. Pero solo ese punto comprenderá, mis queridos hijos, y eso se llama juventud, juventud eterna. Solo entonces somos jóvenes, solo entonces somos estudiantes, viviendo con nuestro Padre como deben hacerlo los niños pequeños. Debemos recordar, mis preciosos hijos, si permanecemos en presencia de nuestro Padre, nuestra belleza nunca se desvanecerá, nunca envejeceremos. Nuestro sentido de unidad, de paz, justicia, deber y rectitud nunca nos abandonará. Mientras tengamos esa belleza,
nunca envejeceremos, y nuestros cuerpos nunca cambiarán ni envejecerán. Por favor, pensad en esto, mis queridos hijos. Esto es lo que tenemos que aprender. Esto es lo que tenemos que extraer y comprender de todo lo que hacemos. Para entender esto, y ser estudiantes, debemos empezar a entender el lenguaje de Dios. Lo hablamos cuando éramos niños, ¿verdad? Ese es el lenguaje que enfría todos los corazones. Las palabras que usábamos, en el primer o segundo año de vida, eran el lenguaje de Dios, y las cualidades de Dios. Debemos transformarnos en alumnos de aquella edad, solo entonces comprenderemos el misterioso secreto de la sabiduría de Dios, de sus cualidades y de sus acciones. Mis queridos hijos, tengan la certeza de que, mientras no alcancemos ese estado de infancia, estaremos divididos de Dios, y envejeceremos. No debemos aceptar este envejecimiento que nos separa de Dios. No debemos asumir esas cualidades, que nos alejan de Él. En cambio, debemos tratar de aferrarnos a la juventud que nos mantiene con Dios, y nunca nos separa de Él. Entonces permaneceremos en el reino de nuestro Padre. En el momento en que lo dejemos, estaremos en el reino del infierno. Nunca debemos abandonar su presencia ni su reino. Preciosos hijos, cada uno de ustedes por favor piense en esto, y trate de establecer este estado. Por favor, sean estudiantes viviendo con nuestro Padre, asumiendo sus cualidades. Traten de adquirir sabiduría en un estado de libertad y liberación. Este es el estado de nuestra alma, la libertad de nuestra alma, la luz resplandeciente de la libertad. No debemos malgastar nuestro tiempo ni desperdiciarlo. Debemos utilizarlo para aprender el habla y las cualidades de nuestro Padre. Intentemos con todas nuestras fuerzas permanecer con Él, y no marcharnos nunca. Que vivamos como alumnos siempre en su presencia. Que cada niño reflexione sobre esto. Mis preciosos hijos, traten de aprender ese lenguaje, y nunca se consideren grandes o famosos. Mientras haya algo más que investigar, somos estudiantes. En el momento en que completamos toda nuestra investigación, nos convertimos en Dios, y recibimos el reino de Dios. Pero hasta que nuestra investigación esté terminada, debemos seguir aprendiendo, y la única manera de aprender de verdad, es permanecer con Él. Él es el Rey, y tú debes permanecer con Él, como su joven príncipe o princesa, aprendiendo como un estudiante, hasta que Él te corone. Debemos aprender. Debemos intentar alcanzar esta paz, e igualdad, con las cualidades y la unidad de Dios. Ese es el mejor tipo de aprendizaje. El lenguaje que entiende nuestro Padre, el lenguaje que entiende el bebé, no lo entiende nadie más. La verdad no la entiende el mundo, ni los libros, ni las religiones, ni las filosofías. El lenguaje del eterno estudiante, de la eterna juventud, no es más inteligible para el mundo que el de un bebé. Ese único lenguaje misterioso, es el misterio que debemos intentar aprender. Mis preciosos hijos, a medida que continúen comprendiendo más y más, el mundo podría morderlos, regañarlos o ahuyentarlos. Ni siquiera una madre entiende el lenguaje del bebé, pero así es el mundo. Hasta que el bebé no aprende lo que la madre le impone, y dice lo que la madre quiere, hasta que la madre no hace que el bebé piense, como ella piensa, y hable su propio idioma, no lo entiende. Hasta entonces, solo Dios, el verdadero Padre, entiende. Dios proporciona la lengua, el entendimiento, el alimento, la verdad, la libertad, la liberación del alma, la justicia y el juicio. Esto es lo que debemos aprender de nuestro Padre. Nadie más lo entenderá, el mundo nunca entenderá ese lenguaje.
¿Por qué? Porque el mundo solo conoce los lenguajes temporales que aprende, para esta vida temporal. El mundo solo entenderá si hablamos su idioma. Si permanecemos con Dios, solo Él entenderá. Mis preciosos hijos, que entendamos esto, y encontremos la manera de buscar la sabiduría, de tener paz mental, felicidad duradera, y el reino de los cielos. Que encontremos la manera de permanecer allí eternamente. Amén. Que Dios nos conceda esta bendición con su gracia. Toda la riqueza, toda la gracia está con Dios, nuestro Padre. Toda la sabiduría, todos los tesoros son suyos. La edad de la juventud eterna está con Él. Que alcancemos esa edad de no separación de Él, que asumamos la belleza de ser estudiantes, que comprendamos ese sutil misterio. Amén. Que Dios nos bendiga con su gracia y sus cualidades. Amén. Que Él nos bendiga con sus acciones. Amén. Que Él nos bendiga con su conducta y su unidad. Que Él nos dé su compasión, la verdad, y esa vida que nunca lo abandona, que Él nos reúna en su corazón, nos acepte como bebés y nos proteja. Amén.